proyecto personal hacía bastante que no venía tocando, así que viene trabajando con este cuarteto durante todo el año pasado, mezclando un poco, por así decir, la generación de músicos que yo pertenezco, y Mariano está ahí cerca, el pianista Mariano Gustoni, con dos referentes nuevos de la escena del jazz y de la fusión argentina, como Bruno Di Lorenzo, que es el guitarrista, que después vamos a ver el video, y Andrés Pelican, también un bajista increíble, que también toca con un montón de gente. Y entonces, pensando un poco en reversionar muchas canciones, muchos temas que yo tenía de los discos y cosas nuevas, con una visión más contemporánea, más de vanguardia. Así que me tiene bien entusiasmado, y este registro que hicimos acá fue como el puntapié inicial de lo que va a venir de ahora en adelante. Inevitable el homenaje y la influencia que tiene para todos los músicos argentinos Spinetta, ¿no? Y meterse en su obra es como, por lo menos para mí, es un tema muy delicado en el aspecto de las composiciones tan particulares que él tenía y de cómo los temas ya estaban planteados, llamados de una forma que es como que meterle mano es un desafío muy grande, con mucho respeto obviamente y mucha admiración. Tomé ese tema que no es tan versionado en general por los homenajes y los tributos que se están haciendo, muchos músicos que tocaron con él y que no, y hacerlo de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, no cantar un tema cantado, que no está hecho instrumental, y cambiarle un poco la forma rítmica y armónica y de improvisación que el disco original de Spinetta Jade tenía, y llevarlos por otros lugares más propios, ¿no? Entonces van a escuchar como la melodía está obviamente respetada, está la cuadratura métrica, pero el toque ya de la banda y en particular lo que yo le imprimo es esa dinámica más rioplatense, más latinoamericana, ¿no? Así que bueno, más que explicarlo, ahí en el video que va a venir después está tocado y está desplayado por estos músicos increíbles, así que espero que les guste.
sin perder la simpleza del mensaje, ni desvirtuar la hermosura de las melodías, de los temas que elegimos. Trato de evitar lugares comunes cuando versiono cosas. Cuando yo digo, bueno, tratemos de buscar algo nuevo, a ver esto, y cuando tocan lo que uno espera, dice, ok, eso puede ser, pero ¿qué puede haber más allá? Y bueno, en esa búsqueda podés también pecar de usar o no. Bueno, y ahí está la estética y la confianza que yo tengo de los músicos que elijan, porque yo sé que estoy cubierto en el sentido de que si algo sobrepasa la raya estética o musical, estoy contenido en eso. Trato de desafiarme y desafiar al público que también se meta en ese mundo y empiece a disfrutar desde ese lugar, que a veces no es tan obvio, pero que si rasca va a encontrar siempre algo. Estar en el buen sentido cómodo tocando, porque la comodidad es como que no da lugar a la duda, y el arte sin duda y sin desafío me parece muy plano. O sea, a mí me gusta en los conciertos o cuando ensayamos proponer cosas que sé que en el concierto van a tener que estar muy atentos, pero no por una cuestión técnica, no, sino por una cuestión de conexión, ¿entendés? Uno cuando ya se relaja o está cómodo ya empieza a tocar como mecánicamente, y eso a veces la música perjudica. A mí me gusta ver mucho ese vértigo en los músicos, ¿no? que están ahí, ¿viste? Al filo y están componiendo en el momento, y que sí tienen también ensayado cosas, que está buenísimo, pero cuando está todo ensayado y todo ya, a mí a veces eso me resulta un poco obvio. Sentirse incómodo es muy bueno para la música.
general lo que yo hago es no, en lo posible, de no ir por lugares ya transitados, ¿no? ¿Quién no ha versionado chacareras? ¿Quién no ha versionado temas de otros? Y tratar de elegir, en este caso la chacarera del Río Dulce, canciones que se adapten a la idea que después vamos a abordar. ¿Qué quiere decir eso? Como viste, vos bien viste, es un grupo, un cuarteto de improvisación que tiene mucho que ver con el jazz, pero también tiene cosas de candombe, de murga, de funk, de world music que le dicen ahora, que es un poco África, India, ¿no? Eh, Creo que en el video está que yo en un momento acciono, disparo desde mi loop una voz de una bagualera, donde eso crea todo un clima muy particular. Y como te decía antes, bueno, retocando las métricas, los ritmos, si bien respetando el aire folclórico, le damos una vuelta de rosca. Por ejemplo, en este tema toda la introducción está en 7x8 y después la estructura es tradicional, pero después derivamos en una orquestación donde Mariano queda solo y abordamos después otra melodía donde se dispara la bagualera y empezamos una interacción entre todos y volvemos al tema. Así que es como un tratamiento jazzístico que le damos a una chacarera, en este caso hermosa, ¿no? La chacarera del Río Dulce. Debo haber sido, si no el primero, uno de los primeros tipos acá en Argentina que empezó a mezclar la batería con la percusión. Pero bueno, le di una vez más, ¿viste? Una vuelta de rosca, porque bueno, eso es lo que hay, lo que uno espera. ¿Qué más se podría hacer? Entonces me empezó a sonar el tema del doble bombo, que le llama mucho la atención a la gente, y a los músicos también en general, porque se ve nada más que en un contexto de rock o de fusión americana o ponerle por ahí. Pero dentro de una chacarera, o un candombe, o una milonga, o tango, lo que sea, no. Y bueno, eso estoy muy contento de eso porque estoy escribiendo un libro del uso de los dos bombos, un nuevo concepto, y estoy terminando un video de eso y de toda mi forma de tocar. Son 5 videos que van a salir en Europa y Japón que me pidieron que haga. Es un mix de cosas y búsqueda constante que yo hago porque si no me aburro yo. Si me aburro yo, se aburren todos.
si cantan los orzales, será porque así es mejor. El sonco y que ande en amores se parece al rey ofrecido. Ay, vidita, ¿quién diría? Llenito de remolino. Sabido es que está creciendo. Ay, vidita, quien pudiera saber si me está queriendo. Chacarera ribereña, chacarera de Río Dulce, que no falte una guitarra ni un buen criollo que te impulse. Jefferson Street es una calle en Nueva York, en Brooklyn, precisamente cuando yo llegué, que viví 3 años. El primer lugar que llegué a vivir, a una casa compartida con otros músicos, era la calle Jefferson Street. Y un poco quise reflejar ese espíritu, ¿no? Que era ir al supermercado, a la esquina o a lavar la ropa y escuchar de un lado un turco, de otro lado un cubano. La que te atendía era mexicana y el que te cobraba era pakistaní, ¿entendés? Y el barrio mismo era muy cosmopolita, o sea, se escuchaban muchas músicas, muchos idiomas, muchos olores. Entonces eso siempre me quedó como un impacto, porque uno llega de Sudamérica con una forma, una costumbre muy definidas, y bueno, de repente encontrás un mundo nuevo, que eso lo traté humildemente de plasmar en música. Entonces, como verán, después en el tema vamos pasando también por distintos climas, ¿no? Empieza con una cosa más étnica, después se va al candombe, después se va al jazz, va al funk y vuelve para India. Y es un documento que espero que les guste, que lo disfruten.
raíz y de improvisación. Y bueno, la vida me fue llevando y tuve la suerte de aprenderla con tipos. O sea, el candombe lo aprendí 5 años tocando con Rada y con todo lo que genera Rada, con todos los músicos que yo conocí. A partir de ahí, viajar a Uruguay, conocer los tambores, conocer las llamadas de tambor en las calles, cómo se tocan, qué función cumplen, cómo se adapta a la batería. Haber estado horas con Osvaldo Fatoruso, que es un referente mundial de esa música, y hablar con él, charlar, con Dino Saluzzi, todo lo que es la música docta, la música clásica, el folclore en Europa, tocando con él. Así decirte, con Lito Nevi, al rock nacional, y con Pedro Aznar, todos sabemos lo ecléctico que es y poder tocar de todo, percusión. Entonces, en cada género tuve la suerte o la consecuencia de haber aprendido con los grandes.
bueno, y todo el tiempo estudiando y retocando tuercas, porque cambiar set es cambiar también técnica, cambiar encares, cambiar la escucha, ¿no? Las dinámicas, que no se dispare todo a un lugar común, que es lo que yo más cuido. Así que bueno, contento con eso y esperando ofrecer todo esto a alguna marca internacional que se interese por toda esta búsqueda latinoamericana. Elegir ser músico no lo decide uno, ¿viste? Yo siempre digo eso, que la música en este caso me eligió a mí. Y el estilo, la forma de tocar también, porque fue por decantación. Yo soy de Santa Fe, donde hay determinadas músicas que se escuchan que acá no, y viceversa. Entonces me crié en un ámbito muy de pueblo, donde las músicas que llegaran eran muy regionales o muy en ese tiempo se decía de la capital. Entonces yo me quedé escuchando de ranchera hasta paso doble, tango, los Beatles, Sandro, o sea, porque eso escuchaba mi hermana, todo un mix de cosas hasta los 16 años que yo tenía mis grupos de rock, tocaba rock nacional, ¿no? Y toda esa formación fue muy importante porque fue la base de cuando yo me vine a Buenos Aires a seguir mi carrera, descubrí un mundo nuevo que tiene que ver, bueno, con el jazz, todo, entonces ahí mi cabeza explotó. Por ahí precisamente hay alguien que técnicamente no entiende de lo que estoy hablando, pero lo percibe, y eso yo lo siento, y es más lindo porque es misión cumplida para mí, porque llegás con un mensaje sofisticado por ahí, o algún diseño raro que te llega a vos simple, ¿entendés? Y esa es lo que uno busca siempre, ¿no? Más allá que sea simple o complicado, a vos te llegue musical y placentero, y mezclada con la música que a mí me apasiona, que es el jazz, ¿no? Desde chico escuché siempre, sigo escuchando. Entonces esa mezcla, esa estética es lo que me definió a mí. Es como tener muchos estilos a la vez y armar uno, ¿no? Porque por eso te digo, no soy ni cubano ni porteño, vengo del interior, donde fui escuchando y creciendo a medida que se me fueron presentando las situaciones musicales, y todo eso hoy día resulta de este Quintino que mezcla un poco todo.